Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Bienvenidos a este curso de introducción al análisis técnico. Somos AT Consult. Muy contentos de que estén aquí acompañándonos en este video. Antes de que empecemos ya con el temario, ¿para quién está dirigido este video? Está dirigido principalmente para aquellas personas que quieran tener o que estén empezando en este mundo de las inversiones, estén empezando en este mundo del trading y sobre todo del análisis técnico. No pretendemos que cuando terminen de ver este video pues ya sepan hacer análisis técnico. Ahí necesitamos una curva de aprendizaje un poco más fuerte, pero sí lo que queremos es que una vez que vean este video entiendan qué les estamos diciendo en nuestros videos, en nuestras otras secciones aquí de la página. Entiendan, cuando vean una gráfica pues sepan por lo menos ver de qué les están hablando, qué es una tendencia, qué es un indicador técnico, qué quiere decir que estén sobre compra o en sobreventa del mercado. Ese tipo de fundamentos son los que queremos que estén pues seguros que le están entendiendo, que saben de qué les estamos hablando. Si quieren ir un poquito más a fondo, pues ya tendremos por ahí otros cursos un poquito más específicos de algunos temas, bibliografía también que les voy a dar al final de esta presentación. En general, el temario de este curso es en 7 puntos. El primero es ¿por qué hacer análisis? ¿Cuál es la importancia de hacer análisis en este mundo de las inversiones? ¿Cuál es el peligro o el riesgo de que corremos si empezamos a invertir sin haber hecho un análisis adecuado? Les platicaré las grandes diferencias entre el análisis fundamental y el análisis técnico, que han sido históricamente los dos tipos de análisis más usados. En los últimos años se ha hablado mucho también del análisis cuantitativo. Aquí en esta presentación solo vamos a hablar de los dos tradicionales. Luego ya empezaremos a ver las premisas del análisis técnico, aunque es un tema muy extenso, hay libros y libros de análisis técnico. La verdad es que toda la teoría se basa en 3 premisas. Si entendemos esas 3 premisas muy bien, pues tenemos ahí un gran avance y una gran manera de avanzar en este tema del análisis técnico. Luego nos iremos metiendo ya a elementos básicos del análisis técnico, qué es una gráfica, qué es una barra, qué es una tendencia. Esto le llamamos el análisis técnico tradicional, ya a ratito platicaremos por qué. Luego ya empezaremos a ver algunos indicadores técnicos, la sobrecompra, la sobreventa, cómo se arman. Y luego hablaremos de otros estudios técnicos como el Fibonacci, que es un método que a mí me gusta mucho, que es muy utilizado en análisis técnico, en que se basan estos otros métodos o estudios técnicos. Luego veremos algunos ejemplos cómo se conjunta todo, ¿no? Los elementos básicos con los indicadores, con los estudios, y veremos cómo se arma una gráfica ya completa. Y finalmente, para los que quieran adentrarse un poquito más en este mundo, un poquito más a detalle, pues veremos algo de bibliografía. Es una pequeña bibliografía con los 3 libros que yo considero que son los básicos que tenemos que leer, o por lo menos tenerlos como referencia para este mundo de las inversiones. Pues vamos a empezar con nuestro punto 1 del temario. Ok, primer punto del temario. ¿Por qué hacer análisis? ¿Cuál es la importancia o más bien cuál es el riesgo de empezar a invertir sin haber hecho un análisis previo? Vamos a ver, les voy a platicar. Cuando yo empecé en esto hace aproximadamente 30 años, pues sí teníamos ahí si queríamos invertir en la bolsa, pues teníamos la disponibilidad en ese momento era de invertir en las empresas que estaban colocadas en la BMV. En aquel entonces estamos hablando más o menos de unas 120, 130 empresas. A mediados de los 90 hubo un boom importante ahí de un aumento importante en las empresas colocadas. Hubo una colocación tras otra. Hubo un boom de estas empresas que se le llamaban las small caps, que hoy en día pues ya no están ni siquiera colocadas en el mercado. Eh, Al ratito platicaremos, pero realmente para hacer análisis técnico es muy importante que tengamos bursatilidad en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que se muevan constantemente. Es muy difícil hacer un análisis técnico de una empresa que opera un día sí, 3 no y luego otro día sí. Es muy difícil hacer análisis técnico en este tipo de empresas, y realmente las empresas que se mueven prácticamente todos los días no son muchas en el mercado mexicano. Podemos hablar de las 35 que conforman el IPC, tal vez otras 10, 15 empresas, cerca de 50 empresas que nos dan esa facilidad de análisis técnico. Pero ¿qué ha pasado?
En los últimos años, pues ha aumentado de manera importante las opciones para hacer inversión. ¿Qué es esto? Pues desde que se abrió el SIC. ¿Qué es el SIC? Es el Sistema Internacional de Cotización. En este lo que nos permite es que a través de la BMV, a través de la Bolsa Mexicana, podemos, o de Viva, no nada más de la Bolsa, también de Viva, podemos comprar acciones de empresas que no están listadas en México, empresas prácticamente de todo el mundo. Por eso, allá en nuestros contratos, en nuestras casas de bolsa locales, podemos comprar acciones de Apple, de Microsoft, de Amazon, podemos comprar ETFs ligados a las empresas de tecnología de Estados Unidos o a las empresas de tecnología de China o al sector farmacéutico en Estados Unidos. En fin, son una cantidad enorme de instrumentos en los que podemos invertir. La última vez que chequé el listado del SIC, hace más o menos como un mes, eran alrededor de 3.500 activos en los que se pueden invertir. Entonces, pues ya es un mundo de opciones que nos permiten ya tomar posiciones en el mercado. Por otro lado, también han aparecido muchísimas plataformas electrónicas principalmente en las cuales podemos invertir, no nada más las casas de bolsa tradicionales, ahora ya podemos abrir un contrato en una plataforma digital, en una fintech y estar invirtiendo directamente el mercado pues con un clic, ¿no? Con un clic, una llamada, podemos entrar al mercado de una manera muy fácil. Pero como tenemos una gran cantidad de opciones, si empezamos a invertir sin haber hecho un estudio de en qué vamos a invertir, pues en lugar de tener una buena experiencia en las inversiones, pudiéramos tener ahí un desastre financiero en nuestras posiciones. Entonces es muy importante hacer este análisis principalmente para ir escogiendo o ir descartando las opciones que no queremos estar. A lo mejor en este momento no nos gusta el petróleo. Entonces no hay que comprar ningún ETF o ninguna empresa que esté ligada con el petróleo. A eso se le llama hacer un análisis para responder principalmente dos preguntas. ¿En qué instrumento tengo que invertir? ¿Y en qué momento tengo que invertir? La respuesta, pues la única manera de tener estas respuestas de en qué invertir y en qué momento, pues hay que hacer un análisis, hay que analizar el mercado. Típicamente el análisis pues, ha estado basado en dos tipos de análisis, el análisis fundamental y el análisis técnico. Los dos tratan de determinar la dirección que tomará el precio de algún instrumento financiero en el tiempo. Ahorita vamos a ver unas diferencias básicas entre el análisis técnico y el análisis fundamental y para ver realmente si ustedes están empezando en esto, pues a lo mejor con estos tips o estas características que vamos a nombrar en este momento, ustedes se pueden ir por uno o por otro. A lo mejor me gusta más el análisis fundamental o más el análisis técnico. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales entre uno. El primer punto que vamos a ver para la diferencia entre el fundamental y el técnico es el marco teórico. ¿En qué está basado el uno y otro? Primero, análisis fundamental. Para que un analista fundamental nos dé la proyección de precio de algún activo, tuvo que haberse metido a varios puntos. Por ejemplo, la macroeconomía. Cómo está el país dentro del cual está la empresa operando en este momento, cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales de ese país, las tasas de interés en ese país, las condiciones políticas, hay elecciones pronto, etc. Todo eso lo tiene que ver el analista fundamental. Las condiciones tanto de la empresa como del sector. Tal vez estamos hablando de una empresa que esté en este momento en un proceso de M&A, a punto de comprar alguna otra empresa o de ser comprada por una otra empresa. O a lo mejor estamos analizando un sector que en este momento por alguna razón tiene cierto boom. Por ejemplo, ahorita en México, pues todas las empresas de bienes raíces industriales están siendo pues favorecidas por todo el tema del nearshoring, ¿no? Que hemos oído mucho en los últimos meses. Las políticas, tanto internas como externas, qué cambios políticos, qué nuevas propuestas políticas puede haber que puedan afectar el desempeño o las ventas de cierta empresa en particular o de cierto sector en particular. Y finalmente eventos aleatorios con impacto económico. Ya lo vimos hace algunos años, la pandemia cómo afectó a muchas empresas, pero eso también cómo favoreció a las empresas de tecnología, sobre todo en Estados Unidos, o cómo después la guerra entre Rusia y Ucrania disparó el precio de los commodities, provocó inflación, etc. ¿no? Todo ese tipo de factores los tiene que aterrizar el analista fundamental en su estudio del mercado. En cambio, el analista técnico basa sus conclusiones en modelos matemáticos y estadísticos que se aterrizan en la principal herramienta del analista técnico, que son las gráficas. Esa es o el principal diferencia entre uno y otro.
La siguiente diferencia o el siguiente punto que vamos a tratar es el horizonte de inversión. El analista fundamental básicamente nos está dando recomendaciones a largo plazo para posiciones patrimoniales y para portafolios con poco movimiento. Típicamente el analista fundamental nos da una proyección de un precio a 12 meses, que es lo que es donde debería de estar el precio, lo que le llaman el fair value los analistas, cómo debería estar el precio en los próximos 12 meses para cierta empresa. En cambio, el análisis técnico nos da señales o nos da recomendaciones para el corto y el mediano plazo. Para hacer trading más que nada, ¿no? Tomar posiciones o por ejemplo un swing trading es para tomar posiciones y tratar de tener alguna utilidad en las próximas 2 semanas, o un day trading, ¿no? Que podemos tomar posiciones en la mañana, venderlas 2 horas después, luego volverlas a comprar un poco antes del cierre y venderlas al cierre. Entonces, ese es el trading. Podemos hacer day trading, swing trading. No se utiliza tanto para posiciones de largo plazo. Sí me han llegado a preguntar, oye, ¿cómo ves la gráfica? ¿Cómo estará el precio de cierta acción a un año? Es mucho menos, entre más tengamos un plazo más largo de tiempo, va a ser menos acertado el pronóstico que podamos dar en análisis técnico, se puede hacer, pero realmente el uso importante o el uso fuerte del análisis técnico se da para posiciones de corto y mediano plazo, para posiciones de trading, en portafolios muy dinámicos que constantemente están rotando sus posiciones. No se los nombré, pero en el fundamental realmente son posiciones que casi no se mueven. Es raro que hagamos movimientos en un portafolio fundamental, tal vez porque cambian las condiciones de la empresa o porque de repente subió mucho y le queremos cobrar. Ahí podemos hacer un cambio, pero realmente son posiciones que van rotando muy pocas veces. El trading, en cambio, son posiciones que normalmente están cambiando constantemente de nombres en nuestros portafolios. Es la gran diferencia del horizonte de inversión. Luego vamos a hablar de la especialización. El analista fundamental tiene una muy alta especialización en lo que está analizando. Tiene un número limitado de instrumentos financieros que puede analizar. Típicamente el número de empresas que un analista fundamental cubre son alrededor de 10, 12 empresas, ¿no? Más allá de eso es complicado por lo mismo que comentábamos. Se tiene que meter muy a detalle a los números financieros, a las noticias, a las políticas, al sector. Entonces realmente no se hace un experto en su sector o en su empresa, pero tiene un número limitado. Dado ese detalle tan alto que tiene que tener para hacer su análisis, pues es complicado que le dé seguimiento a una cantidad importante de emisoras. El analista técnico tiene baja especialización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda la teoría y las herramientas que utiliza para alguna empresa las utiliza igual para otra empresa o para otro sector. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos analizando el precio de una acción de Apple, por ejemplo, esas mismas herramientas las podemos utilizar para analizar el tipo de cambio peso dólar, o el tipo de cambio peso libra, o tal vez el precio del oro o el precio del petróleo o una tasa. Todas esas mismas herramientas se utilizan también en todos estos análisis, en todos estos instrumentos. Entonces, la gran ventaja de un analista técnico es que puede analizar un gran número de emisoras o un gran número de instrumentos usando la misma teoría. A mí me han llegado a preguntar de empresas que no sé a qué se dedican, que no sé en qué sector están, pero simplemente viendo la gráfica podemos más o menos tener una opinión o una recomendación de esas empresas. Eso es a lo que se refiere con la especialización. El siguiente punto es también para el tipo de inversionista. Hay algunos inversionistas que, sobre todo aquí, el punto importante de estas láminas es la susceptibilidad al riesgo. Los que tienen una alta susceptibilidad al riesgo, que no quieren no están cómodos entrando y saliendo constantemente, pues tienen que irse más a un análisis fundamental de largo plazo. Se le llama que es un inversionista que está racionalmente orientado, que sigue la lógica, que no es tan arriesgado y que no le gusta tanto estar tomando riesgos constantemente. Entonces ahí se va más por el análisis fundamental. En cambio, a la gente que le gusta tomar más riesgo, que le gusta estar entrando y saliendo, la adrenalina, estas nuevas ideas, pues se inclinan un poquito más por el análisis técnico. En resumen,
Estos son las grandes diferencias, estos 4 puntos: el marco teórico, análisis fundamental, macro y microeconomía, el análisis técnico, modelos matemáticos, estadísticos, gráficas a final de cuentas, el horizonte de inversión, largo plazo para el fundamental, corto plazo para el técnico, trading para el técnico, ¿no? La especialización, una especialización muy alta en la parte del analista fundamental con un número limitado de instrumentos a analizar, y una especialización muy baja para el técnico, pero que le da la ventaja de poder analizar un gran número de instrumentos. El inversionista, si es racional y no le gusta el riesgo, se inclinaría más por una parte fundamental. Si es de alto riesgo, que le gusta tomar más posiciones, le gusta la adrenalina, se va más por el análisis técnico. El cliché que podemos hablar del análisis es que siempre se ha dicho, ¿no? Que si queremos ver en qué instrumento tengo que invertir, hay que hacer análisis fundamental. Si quiero ver en qué momento tengo que invertir, hay que usar análisis técnico. Estoy de acuerdo con esta idea, sobre todo porque siempre que hacemos análisis técnico y vemos una oportunidad de compra, siempre es mejor comprar una señal técnica en una empresa que además también al analista fundamental le guste. Siempre como que a mí me gusta aterrizar esos 2 puntos. Si por ejemplo tengo 2 señales técnicas al mismo tiempo de compra en 2 instrumentos o en 2 empresas diferentes, siempre voy a favorecer la que también fundamentalmente tenga sentido, que haga sentido, que le guste a los analistas. Normalmente volteo a ver el consenso de los analistas, qué están opinando de esa empresa, y si es una opinión favorable, pues no lo dudo y empiezo también a hacer mi trade en la parte técnica. Entonces, no estoy tan de acuerdo en las personas que o solamente ven fundamental o solamente ven técnico. Creo que se complementan, y este cliché que les decía de que el análisis fundamental nos dice en qué invertir y el técnico nos dice en qué momento invertir, creo que sigue siendo válido en los mercados hoy en día. Ahora sí, vamos a entrar de lleno ya a la parte del análisis técnico. Les comentaba al inicio de la presentación que toda la teoría del análisis técnico, todo el gran número de libros que existen de técnicos se basan en 3 premisas básicas. Vamos a ver estas 3 premisas, de qué se tratan. Voy a tratar de explicarlas lo más detallado que pueda, pero entendiendo o comprendiendo de qué van estas 3 premisas, podemos aterrizar muchas de las ideas de la teoría de análisis técnico. Vamos a ver, antes siempre en estas pláticas me gusta comentarles qué no es el análisis técnico, porque luego tenemos una idea un poco errónea de lo que es y lo que no es. El análisis técnico no es una herramienta para predecir el futuro. No hay manera, nadie en este mercado les va a predecir qué es lo que va a pasar con el precio de alguna acción para los siguientes días. Es imposible porque, como les comentábamos hace rato, hay una cantidad infinita de factores que van influyendo en eso. Lo que sí es el análisis técnico sí es una herramienta que aumenta la probabilidad de que el trade o la operación que estamos haciendo salga a nuestro favor, estemos del lado correcto de la inversión, ya sea de compra, ya sea de venta. El análisis técnico sí aumenta de manera importante esta probabilidad, sin ser certero al 100%, no hay ninguna garantía, pero sí aumenta mucho la probabilidad de lo que estemos haciendo, pues vaya en el sentido de lo que estamos buscando. El técnico no es una teoría nueva, ni mucho menos. Se basa en la teoría Dow, que la desarrolló Charles Dow en 1887. El primer libro que podemos considerar de análisis técnico se llama The ABC of Stock Speculation, que escribió S.A. Nelson en 1903. Aquí estuve ahí navegando en Amazon y me encontré este libro. Lo pueden comprar en Amazon, este libro de 1903. Este es el que está considerado como el primer libro en la historia de análisis técnico. Para que vean que no es una herramienta nueva, ni mucho menos. Ya tiene más de 100 años esto utilizándose. Ahora sí, vámonos con las premisas. La primer premisa: el mercado descuenta todo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que dice el análisis técnico es que cualquier evento que pueda afectar el mercado, ya habíamos platicado, ¿no? Política, economía, eventos aleatorios, lo que vayan saliendo, noticias, todo lo que pueda afectar a un activo se va a reflejar en su precio.
Si es una noticia favorable o un evento favorable, el precio va a subir o la demanda del activo va a subir. Si es una noticia no favorable, pues va a caer el precio. Entonces, como todo lo que afecta al precio de una acción se ve reflejado inmediatamente en ese precio, pues con que estudiemos el precio es todo lo que necesitamos hacer. No necesitamos más. Si estamos viendo el precio, ahí ya se viene reflejado todo lo que tenemos que saber que pueda afectar a la empresa. Esa es la primera premisa. Luego, la segunda premisa quiere decir que los precios se mueven en tendencias. Siempre el análisis que estemos haciendo, en el horizonte de inversión que estemos haciendo, lo que estemos analizando va a estar en alguna de estas tres tendencias: de alza, de baja o lateral. No hay más. Son estas tres y por lo tanto la principal ventaja o el principal propósito de graficar el precio de un activo es identificar en qué tipo de tendencia estamos en este momento. Hay dos cosas básicas del técnico: identificar en qué momento cambia la tendencia, en qué momento se rompe una tendencia, cambia de negativo a positivo o de positivo a lateral o de lateral a negativo. Eso es una de las razones principales para hacer análisis técnico: identificar el inicio o el final de una tendencia. Y sobre todo, el identificar en qué momento estamos, en qué tendencia estamos en este momento. Ya al rato hablaremos que hay ciertos indicadores que funcionan más cuando estamos en una tendencia muy fuerte, ya sea de alza o de baja, y que no son tan efectivos, por ejemplo, si estamos en una tendencia lateral. Entonces, si somos capaces de identificar esta tendencia, en qué tendencia estamos en este momento, pues va a ser un punto muy a favor para hacer nuestro análisis técnico. La tercera premisa es que la historia se repite. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a final de cuentas, pues cada vez menos, pero sigue siendo un mercado operado por personas, y las personas tienen ciertos sentimientos que los mueven cuando están operando, y esto a final de cuentas se refleja en lo que se le llama la psicología del mercado. El estudio del pasado es importante para entender el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un precio tuvo una alta demanda cuando cayó a los 10 pesos, pues es probable que si vuelve a caer a los 10 pesos volvamos a tener ese tipo de demanda. Son patrones que se van repitiendo en el tiempo. Ya lo veremos cuando veamos soportes y resistencias a qué se refiere esto. Los patrones o los niveles que han funcionado en el pasado volverán a funcionar en el futuro. Es lo mismo, ¿no? Si hubo un rango en el cual el mercado estuvo indeciso y se lateralizó, pues realmente si volvemos a caer ese rango es muy probable que también vuelva a pasar lo mismo. Entonces, si empezamos a ver el pasado, si vemos gráficas de varios años, y ahí vamos detectando ciertos puntos en los que podemos encontrar un aumento en la oferta o en la demanda de cierto activo. Entonces, estas son las tres premisas en las que se basa el análisis técnico. Toda la teoría, todos los indicadores que vemos a partir de la siguiente lámina, todas se basan en estas tres premisas. Entendiéndolas es bien importante para que podamos hacer un análisis técnico eficiente. Ahora sí, vamos a empezar con los elementos básicos del análisis técnico tradicional, y ahorita les platico por qué se llama tradicional o a qué se refiere con tradicional. Vámonos con el primero. Bueno, antes de eso, esta es una típica gráfica técnica. Obviamente, si es la primera vez que nos topamos con un análisis técnico, si nunca habíamos hecho análisis técnico, nunca habíamos leído un libro o oído un webinar, o no sabemos de qué nos hablan, pues vamos a ver que tenemos allí ciertas rayitas, ciertas bolitas, ciertas rayas de diferentes colores, pero realmente no podríamos identificar o no podríamos interpretar qué es lo que nos quiere decir esta gráfica. Eso es bien importante. Entonces, ya cuando veamos todos los elementos, todos los indicadores, todos los estudios, volvemos a ver la gráfica y veremos ya vamos a encontrarle mucho más sentido a esta gráfica que estamos viendo en este momento. El primer elemento básico del análisis técnico tradicional es la barra. ¿Cómo se representa gráficamente el movimiento de un precio? Esta es una barra, aquí vean, cada barra es una barra vertical con dos pequeñas líneas o dos pequeñas líneas horizontales, una apuntando a la derecha, una apuntando a la izquierda. Pues, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver un poquito haciéndole un zoom. La barra representa el movimiento del activo en una unidad de tiempo.
Ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto. Pero bueno, esto es lo que nos quiere decir. Vean, aquí la línea, déjenme poner aquí mi apuntador, esta es nuestra línea vertical. Lo que nos indica es el punto máximo al que llegó el precio en ese día o en esa unidad de tiempo. Ahorita vamos a diferenciar eso. La parte baja de nuestra línea vertical es el punto mínimo al que llegó el precio, y las otras dos líneas, las líneas horizontales, la que está apuntando a la izquierda representa en qué punto abrió el indicador en esa unidad de tiempo y en qué precio cerró. Si estuviéramos hablando, ahorita vamos ya que entramos a la gráfica, pero si estamos hablando de una gráfica diaria, lo que nos indica estos puntos es a qué punto mínimo o a qué precio mínimo llegó la acción o el activo que estamos analizando durante el día, cuál fue el punto máximo del precio, en dónde comenzó el precio en la apertura y dónde cerró el precio ese día. Por ejemplo, vean, en este ejemplo que está acá, amaneció, bueno, lo que quiere decir la gráfica, vean, vamos a tratar de leer. Quiere decir que amaneció en este punto el precio, cayó en algún punto de la jornada, cayó a este mínimo y luego subió de manera importante y cerró en el máximo del día. Eso es como se interpretan las gráficas. A eso se le llama el máximo, mínimo, apertura y cierre. Eso es como lo leemos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una gráfica semanal, entonces es lo mismo, nada más que es en qué precio abrió la semana, en qué precio cerró la semana, cuál fue el precio máximo de la semana y el precio mínimo de la semana. De ahí la diferencia de ir moviendo nuestro horizonte de tiempo. Ya lo veremos más adelante con las gráficas. Otra manera de representar el movimiento de un precio, que a mí me gusta más, es la vela. La vela, pues también es otra manera de interpretar las gráficas. Vamos a leer cómo se ven. Es muy similar a cómo se interpreta. Entonces las velas son otra manera de representar el movimiento en el activo en una unidad de tiempo. Vamos a ver a qué se refiere esto. Si se acuerdan, bueno, ahorita comentábamos en las barras como si es una barra diaria, la barra representa el movimiento del precio en un día. También aquí, si es una gráfica diaria, la vela representa el movimiento de un precio en un día. Típicamente, si estamos utilizando un paquete de graficación, un día positivo se representa con una vela de color claro y un día negativo se representa con una vela de color oscuro. En este caso, el mínimo y el máximo se representan en estas rayas que están fuera del cuerpo de la vela. La vela es como el rectángulo que ven aquí. Y los pabilos, por eso se llaman velas, los pabilos nos indican el precio máximo. El que está en la parte de arriba de la vela nos indica el precio máximo al que llegó el activo. El que está en la parte baja nos indica el precio mínimo. Y el cuerpo de la vela, cuando es una vela clara, o sea, un día positivo, en donde empieza el rectángulo, la base de la vela es donde abrió el precio y la parte alta de la vela es en donde cerró. Cuando tenemos lo contrario, que es una vela negativa, un día negativo, la parte alta del rectángulo, la parte alta de la vela nos indica en dónde abrió el activo y la parte baja del rectángulo en dónde cerró. Esa es la gran diferencia, cómo se diferencia entre una barra y una vela. Y al final de cuentas, pues la representación, la gran diferencia es la manera de cómo se ven. Ya después veremos cómo se pueden interpretar también los cuerpos de las velas, los pabilos. Es otro uso, pero ahorita lo que quería indicarles nada más es que vean la diferencia o que traten o que sepan identificar la diferencia y qué nos quiere decir una barra contra una vela. Entonces, ya el siguiente elemento básico del análisis técnico tradicional sería una gráfica. Y una gráfica ya es el conjunto de barras o de velas que representa el movimiento en un activo en un cierto horizonte de tiempo. Entonces aquí está, ya cuando conjuntamos varias velas o varias barras, entonces ya tenemos una gráfica. En este caso, como es una gráfica diaria, cada una de las velas representa el movimiento de un día.
de operación. Entonces, pues aquí, por ejemplo, estamos viendo una gráfica más o menos de cercana, sí, es de un año, es el movimiento de un año de un activo, cómo se está moviendo. Y entonces aquí lo que hacemos a partir ya de una gráfica es el siguiente punto que es muy importante cuando hacemos análisis técnico, que son las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia unen máximos y mínimos y que abarcan el rango de operación del precio del activo. Entonces vean, ¿se acuerdan que comentábamos que una de las premisas nos decía que los activos cuando los estamos analizando solamente se mueven en tres tipos de tendencia? Lateral, una tendencia de alza o una tendencia de baja. Entonces aquí en esta gráfica que estamos viendo tenemos una tendencia lateral aquí, una tendencia de baja muy marcada acá y luego una tendencia de alza también muy marcada acá. Entonces, como ven, en una sola gráfica podemos tener diferentes tipos de tendencias y como les decía, imagínense, ¿no? Si podemos identificar que estamos en una tendencia lateral, pues podemos comprar cada vez que se pongan estos en este nivel, podemos vender cada vez que regrese a este nivel, o aquí ya vimos que estábamos en una tendencia de baja, identificamos en este punto que está terminando la tendencia y viene un movimiento importante de alza. Entonces, así es como se usan las líneas de tendencia. Cuando estamos en una tendencia lateral, los pisos son en los mismos niveles y los techos son en los mismos niveles, por eso son laterales. En cambio, vean aquí, esta tendencia de baja, por definición, estamos en una tendencia de baja cuando los máximos y los mínimos de los precios son cada vez menores. ¿A qué se refiere esto? Los precios no se mueven, ya estamos en una tendencia de alza o de baja, no es una línea diagonal, así que en los que el precio se suba o baje, sino que son oscilaciones, el precio está subiendo y bajando dentro de esa tendencia de alza. Vean, dentro de esta tendencia de alza, el precio sube y luego baja, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Entonces, cuando estamos en una tendencia alcista, la tendencia la identificamos uniendo con líneas estos puntos mínimos. Vean, aquí estamos uniendo estos puntos mínimos y los techos o la parte alta de la tendencia la identificamos uniendo los máximos de esa tendencia. Entonces, por eso en una tendencia de alza, los mínimos son cada vez mayores, los máximos son cada vez mayores porque estamos en una tendencia alcista. En una tendencia negativa, vean como los mínimos también, nuestra línea de la parte baja de la tendencia la sacamos uniendo los puntos mínimos, la parte alta uniendo los puntos máximos, y aquí por definición en una tendencia de baja los puntos máximos son cada vez menores, los puntos mínimos son cada vez menores. Eso es bien importante para cuando hacen su análisis. Una manera muy fácil de identificar en qué tipo de tendencia estamos, pues es tratar de trazar estas líneas, ¿no? Unir estos mínimos, unir estos máximos, y aquí ya determinamos en qué tipo de tendencia estamos, y es muy importante porque nos sirven como puntos de referencia de compra y de venta. Y esto ya nos hace pasar a nuestro siguiente punto, que son los soportes y resistencias. En cualquier análisis técnico que ustedes lean, les van a hablar del soporte y la resistencia. En dónde está el soporte, en dónde está la resistencia, en dónde está el piso, que es lo que llamamos como soporte, y dónde está el techo. Vamos a ver una definición del libro. Dice, el soporte o piso es el punto en el que la demanda de un activo supera a la oferta, generalmente porque ésta ha bajado demasiado y por lo tanto sube el precio. Vamos a aterrizarlo en un mercado normal. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de un activo? Todo el mundo quiere comprar aguacate para el Super Bowl. ¿Qué pasa? Sube el precio, simplemente porque aumenta la demanda. Mucha gente quiere comprar el mismo producto y aumenta. A eso se refiere con que aumenta la demanda y por lo tanto sube el precio. En cambio, la resistencia o los techos es el punto en el que la oferta supera la demanda, debido a que el activo ha subido demasiado y por lo tanto baja el precio. Entonces, pasa el Super Bowl, ya todo el mundo está muy invertido o compró muchos aguacates en su casa y ya no quieren comprar más. Entonces, la gente del mercado empieza a bajar el precio del aguacate porque ya no se está vendiendo. Entonces, baja la demanda del activo. Entonces, a eso se refiere. Ese es el punto en el que luego encontramos momentos en el que sube esta demanda, encontramos soportes, o o sube la oferta y encontramos techos. ¿Cómo lo representamos en una gráfica? Así, vean.
Por ejemplo, esta es una tendencia lateral. Aquí el soporte está pues, más o menos en esta zona. Vemos que cada vez que llega a esta zona rebota el precio. ¿Qué quiere decir? Que la gente está interesada en comprar a este nivel de precio. Pero una vez que ha alcanzado esta zona de precio, pues la gente ya no está interesada en comprar, sino al contrario, está interesada en vender para tomar su utilidad. Entonces aumenta la oferta del activo. Entonces, ¿qué pasa? Baja el precio. Esto pues dura cierto tiempo. Algo que no les comenté en las tendencias es que las tendencias funcionan muy bien hasta que no, hasta que ya no lo hacen, hasta que termina la tendencia. Entonces, mientras podamos estar identificando aquí los puntos de entrada y de salida en las tendencias, nos da ahí unas referencias muy útiles para comprar y vender, aunque en algún momento esa tendencia se va a terminar. Entonces, luego lo haremos en otros videos de cómo un soporte se convierte en resistencia, cómo una resistencia se convierte en soporte, la regla de los 3 toques, todo eso lo iremos subiendo en nuestros siguientes videos, ya de cuando hablemos específicamente de soportes y de resistencias. El siguiente elemento básico que a mí me encanta son las formaciones. Las formaciones son patrones, ven, la definición del libro dice que son patrones que aparecen en las gráficas y que nos pueden ayudar a proyectar los movimientos. Seguramente también si han visto algún análisis técnico, a lo mejor vieron cosas medio raras como un rectángulo o un triángulo o un hombro cabeza hombro o una cuña ascendente, una cuña descendente, una bandera, etc. etc. Hay n cantidad de formaciones y hay dos tipos de formaciones que podemos distinguir desde el inicio: las formaciones de continuación y las formaciones de reversa. ¿Qué quiere decir eso? Las formaciones de continuación lo que nos dice es que si el activo está operando en cierta tendencia de alza, por ejemplo, y aparece este patrón de continuación, seguramente cuando termine este patrón va a mantener la misma tendencia que tenía antes, la tendencia de alza. Es, digamos, un descanso, ¿no? Por ejemplo, la típica formación de continuación es un rectángulo. Quiere decir que viene el precio subiendo de manera importante, luego se queda un rato lateral y luego despega nuevamente, no vuelve a reanudar el movimiento de alza. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En cambio, unas formaciones de reversa son aquellas que se presentan justo antes de que cambie la tendencia. Por ejemplo, viene subiendo el precio, encuentra una formación de reversa, la típica, que ahorita vamos a ver un ejemplo, la típica es el hombro, cabeza, hombro, y cuando rompe esta formación, viene un cambio de tendencia. A eso se le llama como una formación de reversa y así se distingue contra una formación de continuación. Encontré en internet esta lámina con los patrones más usados. Aquí está el hombro cabeza hombro, el doble techo, el doble piso, las cuñas ascendentes y descendentes, los triángulos simétricos, etc. Aquí nada más, esto lo pueden encontrar mucho en internet, los patrones de reversa o los patrones de continuación. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de patrones. Voy a darles un ejemplo nada más del típico, el hombro cabeza hombro. Esta es la típica formación de cambio de tendencia, es la típica formación de reversa. ¿Y cómo la identificamos? Vean, no me voy a ir muy a detalle porque vamos a tener un video solamente de formaciones, pero el típico movimiento en un hombro cabeza hombro es que viene subiendo el precio, llega a un cierto nivel donde encuentra resistencia, baja, toca un punto y de ahí vuelve a subir, rebasa el punto anterior, vuelve a subir, alcanza un nuevo máximo, luego vuelve a bajar más o menos al mismo nivel donde encontró piso la vez pasada, vuelve a rebotar, llega al primer punto, al punto donde hicimos el primer techo, luego regresa y finalmente rompe. Esto es un hombro, cabeza, hombro. Es la típica formación de reversa y sobre todo cuando se presenta en zona de máximos, cuando estamos en máximos históricos y se presenta este tipo de formación, cuidado porque puede venir una tendencia, un cambio de tendencia, ¿no? Y también las formaciones nos ayudan a tratar o a poner niveles en los que podemos predecir a dónde puede caer el precio. Por definición, en el hombro, cabeza, hombro, tomamos la distancia, digamos que este es el cuello, ¿no? Este es el cuello de nuestra formación. Entonces, la distancia entre el cuello y la parte alta de la cabeza representaría esa distancia, la proyectamos a la baja y sería nuestro target price, nuestro precio objetivo. Suena como que muy esotérico esto, ¿no? Como que no se puede cumplir o está muy raro. Vamos a verlo en un ejemplo realmente que fue cómo se interpreta. Vean, aquí tenemos una tendencia de alza muy fuerte de este activo. Vean cómo
Entre julio y agosto, prácticamente estuvo durante 2 meses subiendo, encontró un techo, luego empezó a bajar, luego volvió a rebotar, aquí rebasó este primer techo que encontró aquí, lo rebasó y por mucho. Luego volvió a caer más o menos a la misma altura donde rebotó, volvió a rebotar y volvió a encontrar techo más o menos al mismo nivel. Entonces aquí está hombro, cabeza, hombro. Y luego regresó a la base y está a punto de romper. Entonces, ya cuando tenemos esta formación, luego esta formación y empezamos a ver que vuelve a rebotar, aquí es cuando ya decimos puede formarse ese segundo hombro. Entonces, ahí hay que estar muy pendientes de que no rompa este nivel. Vean aquí la distancia que hay entre el cuello de la formación y la cabeza es una distancia importante. Estamos hablando más o menos de poquito o por debajo de 40 pesos y la parte alta está arriba de 46, como en 47 pesos. O sea, son 7 pesos. En porcentaje es bastante fuerte la caída que nos está indicando esta gráfica. Entonces, lo que hacemos es tomamos la distancia entre el cuello y la cabeza y la proyectamos. Aquí está esta línea, la proyectamos y nos indica que si rompe la formación es probable que tengamos una caída más o menos de 39 pesos hasta 31. La verdad es en porcentaje es fuerte esa caída. ¿Y qué fue lo que pasó en esta gráfica? Vean, aquí está el siguiente. Vean, aquí está otra vez hombro, cabeza, hombro. Y luego aquí se quedó como que intentando rebotar, al final no pudo, rompió el cuello y vean, proyectando la distancia de aquí a acá. Si la proyectamos acá, vean cómo cayó de manera importante y de manera rápida, prácticamente en menos de un mes, dio todo el recorrido hasta hacer el precio objetivo cercano a los 31 pesos, luego ya de ahí rebotó. Pero vean cómo se cumplió perfecto, ¿no? La teoría del hombro, cabeza, hombro, esta distancia de aquí a acá, proyectándola hacia abajo, fue justo donde lo que retrocedió el precio y luego ahí empezó a rebotar. Voy a hacer otro ejemplo ahora de un hombro, cabeza, hombro invertido. Es otro tipo de formación que en este caso, déjenme regreso un poquito, pero en el hombro, cabeza, hombro es una formación muy bearish. ¿Qué quiere decir? Que es muy negativa. Esta es una formación muy bullish, o sea, muy positiva, sobre todo cuando se presenta en mínimos, suele tener buenos resultados. Ven aquí cómo es lo contrario, es como un hombro, cabeza, hombro, pero visto al revés. Aquí vean cómo viene cayendo el precio, encuentra piso, rebota, vuelve a encontrar resistencia, cae, rompe el piso anterior, toma un nuevo mínimo, luego vuelve a rebotar y en la misma zona donde había encontrado esa resistencia, vuelve a encontrar resistencia, vuelve a caer y más o menos a la misma altura donde hizo el primer piso, ahí vuelve a encontrar el segundo piso. Entonces, aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí es una señal muy buena, una señal de compra. ¿Por qué? Porque si rompe, entonces proyectando la distancia desde el cuello a la cabeza y proyectándolo hacia arriba, nos indica que puede haber una ganancia importante. Y vean cómo ahí vino este movimiento, rompe, se queda un poquito lateral, un rato lateral, varios meses ahí lateral, pero finalmente, al final, logra concretar el movimiento hacia los 48,000 puntos. Ese es el IPC, vean, es el IPC ya de hace algunos años, pero como ese hombro, cabeza, hombro, se tardó un poco, pero al final cumplió perfectamente bien el proyectado o el nivel objetivo que nos indicó la formación. Les repito, vamos a tener luego un video ya más a detalle donde vamos a hablar de diversas formaciones, cuáles son las que más nos gustan, cómo la combinamos con otros indicadores, pero eso es lo que les quería demostrar, a qué se refiere con qué es un patrón, que si es un patrón de reversa, un patrón de continuación y más o menos cómo podemos determinar un precio objetivo cada vez que se presentan este tipo de patrones. Ahora vamos a hablar de los indicadores técnicos. La sección anterior, la de los patrones y las líneas de tendencia y esto que hablábamos, se le conoce como el análisis técnico tradicional. Esto pues tiene muchos años. Yo cuando les repito, cuando empecé en esto en el 94, me tocó ver en algún momento áreas en donde se llevaban las gráficas literalmente a mano. Se dibujaban a lápiz y papel en rotafolios en donde todos los días pues se dibujaba con escuadras y con regla T y con lápices se dibujaba la barra del día y dónde estuvo el máximo y el mínimo. Ese es el análisis técnico tradicional.
En los últimos años, con el uso de las computadoras, sobre todo a partir de los 80s, que se popularizó todo esto, pues se han introducido diversos indicadores técnicos pues, que se van calculando con los precios, ¿no? Con el máximo, el mínimo. Se va calculando en el momento y se va registrando el indicador. Obviamente esto, pues si lo hacíamos a mano era muy tardado. Esto, pues con las computadoras se ha popularizado mucho, se ha incrementado de manera importante todo el uso de este tipo de indicadores. Vamos a ver la definición del libro de los indicadores. Son modelos matemáticos y estadísticos cuyo objetivo es evaluar cuantitativamente el movimiento del precio de un activo. Como les decía, cada indicador tiene una fórmula específica, una fórmula muy particular, y aquí no es tanto saber la fórmula, sino más bien interpretarla, cómo leerlo, cómo leer ese indicador, qué nos está diciendo ese indicador en ese momento. Los indicadores tratan de identificar o confirmar el momento adecuado para entrar o salir de una posición. Es importante determinar la tendencia para decidir qué tipo de indicador usar, lo que les comentaba hace ratito. Si ya sabemos que estamos en una tendencia lateral, pues tal vez este indicador nos funciona más. Si estamos operando una tendencia muy marcada, a lo mejor me iría por este indicador. Entonces es bien importante saber en qué tendencia estamos para determinar o para escoger qué tipo de indicador usar. Los indicadores se dividen básicamente en dos tipos: los indicadores de tendencia y los indicadores de momentum. Vamos a ver primero los indicadores de tendencia. El típico, no vamos a ver todos, ahorita vamos a ver el típico indicador de tendencia es el promedio móvil. También en cualquier indicador o en cualquier análisis técnico que ustedes vean, es muy probable que les hablen del promedio móvil de 200 días, del promedio móvil de 30 días, del de 20, del de 50. ¿Y qué son estos indicadores, ¿no? La principal función del indicador es tratar de suavizar el movimiento del activo. Ahorita vamos a ver unas gráficas, pero lo que les comentaba hace ratito, cuando el activo está subiendo, no lo hace en una línea recta diagonal, sino que va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, haciendo oscilaciones. Entonces, cuando nosotros le ponemos un promedio móvil a nuestra gráfica, lo que estamos intentando es suavizar ese tipo de movimientos. Entre menos sea el plazo del promedio móvil, menos va a ser esa suavización. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si ponemos en nuestra gráfica un promedio móvil de un día, pues prácticamente se va a mover a la par con el precio, va a ser exactamente el mismo momento del precio. Si le ponemos un promedio móvil de 10 días, entonces va a ir empezando a suavizar la tendencia. Ya un promedio de 30 días ya nos suaviza mucho más la tendencia. Entonces, ¿cómo se calculan? ¿Por qué se llaman promedios móviles? Por ejemplo, el promedio móvil de 10 días lo calculamos promediando nuestro precio de cierre del día 1 al día 10. Y en el día 10 ponemos ese promedio. Luego promediamos del día 2 al día 11, luego del día 3 al día 12 y vamos graficando uno por uno. Por eso se les llama promedios móviles, porque se van moviendo con el precio. Este tipo de indicadores funcionan muy bien cuando los activos están en una tendencia de alza o en una tendencia de baja. Y también representan soportes y resistencias naturales al movimiento del precio. Tenemos señales de entrada o de salida en los activos en el momento en que se cruzan. Ahorita vamos a hablar de diferentes técnicas, también lo vamos a detallar mucho más en nuestro video de promedios móviles, pero también nos sirve como cuando el precio cruza el promedio móvil o cuando un promedio móvil de corto plazo se cruza con uno de largo plazo. Tenemos diferentes maneras de tener señales de entrada o de salida en los promedios móviles. Aquí está. Las principales señales: el cruce del activo con el promedio móvil. Típicamente lo que nos dice la teoría es que si tenemos un precio y este precio cruza al alza el promedio móvil, tenemos una señal de compra. Si el precio cruza a la baja el promedio móvil, tenemos una señal de venta. El cruce entre dos promedios móviles. Podemos tener varios promedios móviles en una misma gráfica. Ahorita les voy a poner un ejemplo y en nuestro video de promedios móviles vamos a detallar exactamente a qué se refiere esto. Pero por ejemplo podemos graficar un promedio móvil de 20 días y un promedio móvil de 50 días en la misma gráfica. Y cuando estos promedios se van cruzando entre sí, tenemos señales de compra y de venta. Otra manera de utilizarlo es con la dispersión. Ese a mí en particular me funciona muy bien, me gusta mucho. Cuando los promedios móviles se empiezan a separar, entonces nos da señales de compra y de venta.
Este tipo de indicador, el promedio móvil, no es apto o no funciona muy bien cuando estamos hablando de tendencias laterales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero vean. Esta es una gráfica con promedios móviles. Aquí en esta gráfica, según yo, sí, está graficando un promedio móvil de 10 días, que es el rojo, uno de 30 días, que es el verde, y uno de 200 días, que es el morado. Vean cómo, obviamente, a lo que me refería hace rato, entre más corto sea el movimiento perdón, el promedio móvil, entre más de menos días sea el promedio móvil, va más pegado al precio. Vean cómo la línea roja pues prácticamente va pegadito a las barras. El promedio de 30 días ya se separa un poquito de ellas y vean cómo en el promedio de 200 días, entonces ya tenemos una separación importante, una suavización muy fuerte de la gráfica cuando es un promedio de 200 días. Ahora, acuérdense que dijimos, suelen funcionar como soportes y resistencias naturales. Vean aquí cómo este promedio de 200 días, sobre todo el de 200 días, es un soporte y una resistencia que funciona muy bien. Cada vez que llega al promedio de 200 días, rebota. 200 días, rebota. 200 días, rebota. Déjenlo, aquí está. Aquí está. Tocó el promedio de 200 días y vino este rebote. Luego volvió a tocar el promedio de 200 días y rebotó. Luego volvió a tocar el promedio de 200 y vino un rebote muy fuerte. Luego viene una caída, vuelve a tocar el promedio de 200 y rebota. Regresa otra vez, se acerca al promedio de 200 y rebota. Entonces, a eso le llamamos un soporte natural. Nos da muy buenas señales de compra y de venta. Ahora aquí, por ejemplo, aquí está graficado el de 10 contra el de 20, contra el de 30. Vean cómo cuando se cruzan, aquí el de 10 cruza al alza el de 20, el de 30 es una señal de compra. Vean cómo viene este regreso. Y luego aquí cruza a la baja el promedio de 10 al promedio de 30, señal de venta. Y luego cruza al alza, señal de compra. Y así vamos teniendo estos cruces entre los promedios móviles que nos permiten tener estas señales de entrada y de salida. Y el otro, que ya tocaremos más a detalle en nuestro curso de promedios móviles, vean cómo cuando se separan. Cuando se separan, pues también nos da señales, muy buenas señales de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en un promedio móvil de 10 días y en un promedio móvil de 30 días y de repente el promedio de 10 se separa de manera importante al promedio de 30, quiere decir que en los últimos 10 días el precio voló o tuvo un repunte muy fuerte al alza. Entonces eso nos da una oportunidad de venta. En cambio, déjenme ver si por aquí encuentro algún punto, no se ve muy claro, pero ven, por ejemplo, aquí en este punto de aquí, el promedio de 10 está muy separado al promedio de 30, pero a la baja. ¿Qué quiere decir? Que ha bajado de manera importante, nos pudiera dar una oportunidad de entrada. Lo tocaremos más a detalle, pero a mí en lo particular me gusta mucho este tipo de análisis, este tipo de ver cómo se van separando sus promedios móviles, porque si ven la gráfica, cada vez que se separa, lo que tienden es a volver a juntarse. Se separan, se juntan, se separan, se juntan. Van oscilando esos promedios móviles y eso nos puede ayudar a tener señales de compra y de venta. Esto se refleja en un indicador muy popular de los indicadores de tendencia, que es el MACD. El MACD es otro indicador de tendencia que también lo tocaremos a detalle en nuestro curso de promedios móviles, pero el MACD es lo que hace. Básicamente va midiendo la separación entre dos promedios móviles, y otro es el DMI, que también lo veremos en otro curso. Ahora vamos a hablar de nuestros indicadores de momentum. Los típicos indicadores de momentum son los osciladores. Ahorita vamos a ver por qué se llaman osciladores. Y lo que tratan de determinar es que si un activo ha subido o bajado en una tasa mayor a la que normalmente lo hacen. Aquí lo que nos trata de decir estos indicadores es que hay que vender antes que el momentum positivo cambie, o hay que comprar antes de que el momentum negativo cambie. Cuando sube demasiado, le llamamos sobrecompra, que también es un término que van a estar viendo en todo el análisis técnico, la sobrecompra. O cuando baja demasiado, quiere decir que está en sobreventa, que también ya bajó mucho. Este es un indicador esencial o muy bueno cuando estamos en tendencias laterales. Vamos a ver unos ejemplos. El típico oscilador por excelencia es el RSI, el Relative Strength Index, que fue desarrollado en los 70s por J. Wells Wilder. Este indicador lo que hace es comparar el número de días que el activo cierra al alza contra el número de días que cierra a la baja. Hace ahí una división entre este cálculo, y nos da un valor que siempre está entre 0 y 100. Se le dice que el RSI ya está en sobreventa cuando ya está por debajo de 30 puntos, o que está en sobrecompra cuando está por arriba de 70 puntos.
Vamos a ver cómo funcionaría esto. Aquí está la gráfica del precio. Vean cómo es una tendencia lateral muy marcada y abajo tenemos el RSI. En nuestra gráfica, en nuestra línea de abajo, la verde, es cuando estamos por debajo de 30 puntos que estamos en sobreventa, lo cual deberíamos estar comprando el activo. Y en la línea de arriba, está por arriba de 70 puntos, es nuestra zona de sobrecompra, que deberíamos de estar vendiendo el activo. Entonces vean, en nuestro movimiento lateral, aquí nos marca compra y nos marca venta hasta acá. Tuvimos todo este movimiento de alza. Luego nos vuelve a marcar compra por aquí y nos vuelve a marcar venta hasta acá. Tuvimos nuevamente este movimiento, esta ganancia. Luego nos marca compra aquí y nos marca venta acá. Aquí la ganancia fue menor y luego nos vuelve a marcar compra acá. Entonces, como ven, en una tendencia lateral, el RSI nos da muy buenas señales de entrada y de salida. En cambio, si lo utilizamos en una tendencia de alza o en una tendencia de baja muy marcada, pues vean lo que pasa. Aquí nos marcó una entrada, una compra, y luego empezó a subir el activo y nos marcó venta. Ah, pues nos salió muy bien. Pero ¿qué pasó después? Que siguió subiendo el activo y el RSI en ningún momento volvió a caer en sobreventa, ¿no? Nos perdimos de todo este movimiento de alza y el RSI en ningún momento, perdón, nos indicó que volviéramos a comprar. En cambio, estamos en una tendencia de alza, vean, aquí ya cayó, nos volvió a decir que compráramos y ¿qué pasó? Que nos dejó adentro en todo este movimiento de baja, en ningún momento nos dijo que nos saliéramos. Entonces, cuando estamos en tendencias de alza o de baja muy marcadas, el RSI suele ser no tan efectivo, tenemos que combinarlo con otras cosas. Entonces, acuérdense, en movimientos laterales el RSI funciona muy bien, en tendencias de alza mejor vamos a ver promedios móviles o de baja, usando promedios móviles, pero este es como se utiliza el RSI en la sobrecompra y la sobreventa. Otros indicadores de momentum muy usados son el estocástico, el CCI, que es el Commodity Channel Index, o el Williams, que son diferentes maneras de calcularlo, pero a final de cuentas nos indican tanto sobre compra como sobre venta. Bueno, luego de ver ya los indicadores o los elementos básicos del análisis técnico, luego de hablar de indicadores, vamos a hablar de otros estudios técnicos que también se han popularizado mucho en los últimos años. Primero, la regresión. Este es un modelo estadístico muy simple. Todo el mundo que tenga nociones de estadística, pues sabrá que es una regresión. La regresión lo que trata de identificar son movimientos exagerados al alza o a la baja, usando la típica segunda desviación estándar. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Y nos da señales de entrada y de salida al momento de topar con la segunda desviación estándar. Vean, esto es muy fácil de leer. Esta es una gráfica. Lo que hicimos aquí fue hacer una regresión de los últimos 60 días y graficarle. Esta es la regresión, esta línea que ven aquí. Déjenlo, lo pongo aquí con mi lighter. Aquí está, esta es nuestra regresión de 60 días y graficamos dos desviaciones estándar arriba y dos desviaciones estándar abajo. Y vean, cada vez que se sale o que toca estos extremos, aquí nos está indicando venta, aquí nos está indicando compra, aquí nos vuelve a indicar compra, en fin. Entonces, eso es lo que lo único que nos indica esta regresión es que en los últimos 60 días o el movimiento que hemos tenido ya se salió del movimiento promedio, digamos, que hemos tenido en los últimos 60 días. Eso es una regresión, es un indicador muy fácil de usar, que en todos los paquetes de graficación existe y que normalmente nos da buenas señales. El otro es el Fibonacci. Aquí también vamos a hacer un video específicamente de Fibonacci para abarcarlo desde cómo es su cálculo. No me voy a meter a detalle porque necesitaríamos un buen rato para explicar en qué se basa, pero sale a partir de la serie numérica descubierta por Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. ¿Cuál es la serie de Fibonacci? Bueno, empezar con el 0 y el 1 e ir sumando los dos números consecutivos. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3, infinitamente. Luego, cuando hacemos el cociente de esta serie, esto pues, los invito a que lo hagan en Excel, en nuestro curso de Fibonacci lo vamos a hacer ahí en vivo en un Excel, pero cuando vamos dividiendo estos números, vamos a ver cómo empezamos a repetir este valor, 38.2 y 61.8. Ya se repiten infinitamente ese 38.2 y el 61.8. Y luego estos cocientes nos sirven como puntos de entrada o impulsos tanto al alza como a la baja en correcciones. Vamos a verlo más en la gráfica. Vean, esta es una gráfica
estos niveles de aquí es el Fibonacci. ¿Cómo se traza el Fibonacci? Cuando tenemos un movimiento de alza importante, como este de aquí a acá, ponemos nuestro 0 aquí, nuestro 0 aquí, nuestro 100 acá, y luego aquí están el 38.2, el 50% y el 61.8 que les comentaba, y como cuando vienen correcciones, típicamente cuando toca ese 61.8, encuentra soporte. Vean, aquí tocó este nivel, luego viene esta corrección, vuelve a rebotar y en el momento que empieza a caer llega al 61.8, encuentra soporte y rebota. Regresa al 61.8, encuentra soporte y rebota, vuelve a regresar al 61.8 y parece que ahí pudiera rebotar otra vez. Entonces, identificar estos Fibonaccis tanto en movimientos al alza como en movimientos a la baja nos suele dar soportes o niveles de soporte muy atinados. El otro indicador son las velas japonesas. Aquí retomando un poquito nuestro tema de velas que vimos hace un poquito, acuérdense, una vela clara es una vela positiva, una vela oscura es una vela negativa. Aquí tenemos nuestro precio de apertura, nuestro precio de cierre, nuestros niveles máximos y mínimos, precio de apertura, precio de cierre. Y lo que hacemos con las velas es encontrar patrones de velas. Hay N cantidad de velas japonesas. Hay libros como de 600 hojas que son uno y otro patrones de velas. Yo la verdad las que uso son básicamente estas dos. Las velas envolventes y las doji. ¿Qué es una vela envolvente? Cuando traemos un movimiento de baja pronunciado y de repente tenemos una vela positiva en el que el mínimo es por debajo del mínimo anterior y el máximo es por debajo del máximo anterior, quiere decir que envuelve por completo a la vela del día anterior, suele señalarnos un cambio de tendencia, que puede venir un rebote. En cambio, cuando venimos de un movimiento de alza y tenemos una vela oscura, una vela negativa envolvente que envuelve igual el máximo por arriba del máximo anterior, mínimo por debajo del mínimo anterior, cuidado porque es una vela envolvente negativa y puede venir un cambio de tendencia. Y la otra son las velas doji o los hammer o los holding man. ¿Qué eso qué quiere decir? Que se llaman doji cuando tienen pabilos muy largos. Si recuerdan, el pabilo nos indica el mínimo o el máximo del día, y cuando hay pabilos muy largos, lo que quiere decir es que en ese día algo pasó que cambió de manera drástica la tendencia del intradía. ¿Qué quiere decir? Que venía bajando, 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 llegó a un mínimo nuevo y de repente vino un rebote, cerró con un doji, con un pabilo muy largo y luego vino un movimiento fuerte de rebote que viene al revés, aquí este sería al revés, viene subiendo, subiendo, tuvo ahí un movimiento intradía muy fuerte, un mínimo que llegó a un nivel importante, luego rebotó, pero cuando tenemos este tipo de velas, con estos pabilos largos, suelen venir cambios de tendencia. Vamos a verlo en una gráfica, vean aquí como tenemos dos dojis. Esta doji venía cayendo de manera importante, luego tenemos una vela con un pabilo largo y viene un movimiento de rebote importante. Tenemos otra doji aquí, más o menos al mismo nivel. Aquí aplicaríamos nuestro soporte y nuestra sobreventa del RSI. Vean cómo empezamos a combinar elementos. Y tenemos otra gráfica doji con un pabilo largo, un cambio interesante entre el mínimo y el cierre, y luego un rebote. Y luego tenemos otra doji, no tan larga, pero bueno, a final de cuentas también pudiéramos considerar esto un doji cuando tenemos un nuevo rebote. Entonces ahí tenemos dos tipos de velas. También vamos a hacer un curso específicamente de velas, viendo otros patrones, las islas sobre todo, los windows, las ventanas, son patrones que funcionan bastante bien. Luego haremos un curso específicamente de esto. Ahora vamos a conjuntar todo. Vean, esto es una gráfica reciente. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, aquí estamos graficando en vela. Tenemos aquí una línea de tendencia muy marcada, un canal de tendencia alcista, estamos graficando Fibonacci y promedios móviles. Y vean cómo hay una regresión. Aquí tenemos una regresión de 60 días con dos desviaciones estándar. Tenemos un canal alcista, tenemos un promedio móvil de 200 días. Vamos más o menos a recapitular todo lo que dijimos. Vean, pues una línea de tendencia que no ha roto y una tendencia de alza en donde cada vez que se acerca a la parte baja de la tendencia nos da oportunidad de entrada. Además, teníamos al promedio móvil de 200 días, lo cual refuerza nuestro soporte. Luego tenemos al RSI muy cerca de zona de sobreventa. En nuestra regresión tenemos dos desviaciones estándar. Todo nos indica que ahí pudiéramos tener una tendencia alcista. Y en nuestro Fibonacci, pues nos dice que si llega a romper, pues entonces el soporte puede estar aquí en el 50% o en el 61.8%. Otro ejemplo sería este, ¿no?
Tuvimos una tendencia lateral que nos dio oportunidad de compra, compra, venta, compra, venta, compra, venta, hasta que rompió la tendencia. Si proyectamos nuestra distancia entre el mínimo y el máximo, podemos determinar un punto de entrada, un punto de proyección que se acercó y ha empezado a rebotar, ¿no? Promedios móviles cruzando a la baja, otros promedios móviles, cuidado con eso. RSI todavía no llega a zona de sobreventa. Entonces ya de esta manera empezamos a conjuntar todo lo que vimos durante el curso para tratar de determinar puntos de entrada y de salida. Bueno, esto ha sido el final de nuestro curso. Lo que voy a darles ahorita nada más es una pequeña bibliografía por si quieren ir más a detalle en este tema. El primer libro que les recomendaría es el Technical Analysis of the Financial Markets. El autor es John Murphy. Este libro, todo esto que platicamos durante esta hora viene explicado de una manera magistral en este libro, muy fácil de entender, muy claro de entender. Cada uno de estos, cada capítulo trae ejemplos muy claros con un lenguaje muy fácil de digerir. Habla de velas, de tendencias, de formaciones, de indicadores, de Fibonacci, habla de todo lo que tocamos en este curso, obviamente muy a detalle. Si quieren dedicarse al trading, si quieren dedicarse al análisis técnico, este libro es el que tienen que leer, es el primero que tienen que leer. Luego hay otro que se llama Encyclopedia of Chart Patterns. Este también muy bueno, todo lo que les comentaba de los triángulos, los rectángulos, las cuñas, aquí viene explicado de una manera estadística muy fácil, muy amigable. Y si están viendo un patrón en una gráfica, pues aquí lo abren, toman como referencia, o sea, literalmente es una enciclopedia, buscan, no sé, cuña descendente y ven con qué probabilidad tienen de que la formación que estén viendo funcione de manera correcta. Está muy bien explicado, también es un libro que les recomiendo mucho. Y el último es, ya que se dediquen un poquito más al trading, lean se llama Trading in the Zone. Este no les habla de ningún indicador ni de ningún promedio móvil, de nada. Este simplemente es una manera de tratar de controlar las emociones cuando estamos operando, ¿no? Cuando estamos haciendo trading, cómo controlar el fear and greed, ¿no? Lo que normalmente nos hace tomar posiciones erróneas o hacer errores en nuestro trading. Si esto lo leen, les va a ayudar mucho para tratar de o poder controlar este tipo de sucesos en nuestro trading, ¿va? Bueno, pues muchas gracias. Les invito a que luego visiten nuestra sección de cursos. Ahí iremos subiendo poco a poco de diversos temas. Vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de de indicadores técnicos, vamos a hablar de cómo se ve el mercado, y también en nuestra sección de Daily Brief, ahí pues, si se suscriben van a poder accesar todos los días a nuestra llamada en la mañana, nuestro morning call, en el que estaremos hablando de cómo se ve el mercado, tanto en México como en Estados Unidos, cómo se ve el tipo de cambio, cómo se ven las tasas, algún indicador que en este momento sea relevante, algunas noticias así rápidas durante la mañana antes de la apertura, y recibirán también una transcripción de ese call. Si es que no lo pudieron ver, lo recibirán en su correo todos los días, y además recibirán todos los lunes un letter en el que un newsletter en el que vamos a hacer un resumen de qué fue lo que pasó en la semana y qué es lo que nos tenemos que enfocar, qué es lo que puede pasar, qué puede llegar a afectar a los mercados en la semana siguiente. Entonces, échenle un ojo, los invito a que se suscriban para que puedan recibir estos newsletters, y sobre todo para que puedan entrar todos los días a nuestra junta diaria a las 7:45 de la mañana. Pues muchas gracias por su atención, estamos en contacto, y en lo que le podamos ayudar aquí en AT Consult estamos a sus órdenes. Hasta luego.